Yo no sé si vos lees los diarios de estos días. Hoy, por ejemplo, Clarín decía los presos K. La K es algo que te ponen acá en la frente para estigmatizarte. ¿Sí? Es decir, si sos K, sos malo. ¿Sí? Es algo que se fue poniendo. Cuando vos armás una persecución, ¿viste? Cuando le ponían la puerta de los judíos, ¿sí? El cartel, ¿sí? Tenés que estigmatizar. Está muy estudiado hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces le pusieron la K. Es decir, ha habido para instalar este proyecto económico un sistema de persecución mediático-judicial sistemático. ¿Sí? En algunas áreas se va calmando y en otras persiste. Las víctimas aún siguen siendo víctimas. Florencia sigue siendo víctima, Devido sigue siendo víctima, Vudú sigue siendo víctima, muchos personajes. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿Quién lo va a investigar? Porque viste que estamos en un momento de la política, en la historia siempre las batallas las cuentan los ganadores. En Argentina no. En Argentina esta derrota de Cambiemos la cuentan los ganadores, los perdedores. Es decir, ¿por quién se informa la gente? ¿Por Clarín? ¿Por La Nación? ¿Por los perdedores? Entonces los perdedores cuentan su versión de los hechos. Cuando salgan los presos va a decir en Argentina hay impunidad, no va a decir fueron perseguidos. Entonces, ¿quién investiga la persecución? ¿Quién investiga la cacería para que haya memoria de verdad y justicia? Nosotros. Ali Jarada y Franco Misraji ya están acá para hablar del tema. Hola muchachos, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, y en este caso, uno de los aparatos de persecución fue la Unidad de Información Financiera. Exactamente. Así es. Sí. Vamos a hablar ahora de un organismo que se habla poco, porque a veces parece complejo cuando hablas de lavado de dinero, guaridas fiscales, que hemos hablado bastante. A ver, cuando vos te compras un auto, por ejemplo, te preguntan ahora de dónde sacaste la plata. ¿Sí? Cuando te compras una casa, te preguntan... Cuando haces alguna operación en el banco, un plazo fijo, qué sé yo, te preguntan de dónde sacaste la plata. Eso es para que no sea lavado de dinero. A todos los ciudadanos nos controlan. A algunos no los controlan porque son amigos y a otros los controlan más o les inventan cosas porque son enemigos. ¿Entendí más o menos? Sí, totalmente. Y el organismo que se ocupa de esto es la Unidad de Información Financiera, la sigla es la UIF, ¿sí? Que es básicamente el organismo dedicado a prevención e investigación por lavado de dinero. Para hacerlo básicamente y reducido, ¿qué es lavado de dinero? Básicamente es reinsertar en el circuito legal dinero que vos obtuviste con un delito precedente, como se denomina, de manera ilegal. Ese delito precedente puede ser narcotráfico, venta de armas, trata de personas, o puede ser evasión impositiva. Exactamente. Y ahí está la clave. Y básicamente, ¿cómo funciona la UIF? Por ejemplo, llego yo, ¿no? Y deposito $1.000.000 en mi cuenta, en mi caja de ahorro. Bueno, el banco lo recibe. Pero el banco dice, a ver, este muchacho tiene un sueldo, que está bien, pero un sueldo. Tenía estos ahorros, factura esto. La verdad que $1.000.000 no puede tenerlo. O me parece sospechoso que lo tenga. Le avisa a la Unidad de Información Financiera a través de un ROS, Reporte de Operación Sospechosa. La Unidad de Información Financiera tiene una matriz de riesgo, que es un cálculo matemático, que según esa matriz de riesgo a mí me da verde, amarillo o rojo. Si te da verde, no hay ningún problema. Si te da amarillo, van a ver algo. Si te da rojo, van a ponerse a investigar a ver qué hay. Lo cual no significa ni que seas culpable, ni que estés imputado, ni que nada. Van a investigar. Pero ya hay una primera elección ahí. Y después... se supone que es automática. Exactamente. Se supone, bueno, esa es la clave. Y yo empecé a... Esa es la Soy clave. muy perspicaz porque a mí me llamaron muchas veces moviendo 40, 50 mil pesos. Te imaginas una empresa que tiene 80 empleados, 40, 50 mil pesos, y sin embargo me jodieron. Y yo en un momento dije, ¿no será contra mí? Sí. ¿Sabes que te embargan la guita, todo, no? Sí, no. A ver, la UIF es un organismo muy potente. Muy potente, que tiene muchas herramientas de investigación, que está, gracias a la pesada herencia, que salió de la lista gris de los países a los cuales no se le daba acceso a determinados flujos de información financiera, y eso fue gracias a la gestión en su momento de José Pepe Batela y de Carlos Gonella a la Procelac. ¿Sabes qué pasó con los dos? Están procesados en distintas causas judiciales. Sí, bueno, claro, se metieron con los lavadores de guita. Adiviná por quién. Por, como le dice el whisky, el señor de los sorteos. ¿Sí? Bonadío llegó a procesar a Gonella, uno de los que laburó esto, por tuitear.
Datos reales. Pero bueno, vuelvo a la UIF. ¿En qué transformaron este organismo que es clave? ¿Sí? En una herramienta de persecución. Lo transformaron efectivamente, y lo tenemos ahí en una placa, en una institución para perseguir a la oposición y facilitarle el lavado a los amigos. ¿Sí? En eso se transformó la UIF, que es el organismo para combatir el lavado de dinero. Ustedes dirán, recién ahora lo dicen. No, bueno, nosotros venimos hace 4 años, lo hemos escrito, lo hemos publicado, y no solo nosotros, digamos, hay 2 casos importantes. Uno que es el fiscal Federico Delgado, ¿sí? Que en 2017 le avisó a la entonces procuradora Alejandra Gil Carbó que estaban utilizando la UIF justamente para eso, y que cuando le pedían información a la UIF sobre funcionarios macristas, el informe tenía una página y no iba en profundidad. Cuando le pedían información sobre exfuncionarios kirchneristas, claro, ahí se ponían las pilas. Y lo denunció también... Digo, es muy serio, primero porque ha permitido el lavado de los negocios del gobierno. Y segundo porque cuando se investigue este periodo de persecución, guarda que estamos hablando de, acá en esta persecución hubo desde gente que ha muerto, como Timerman, hasta personas que hace muchos años que están presos, personas que fueron torturadas en la cárcel, ya te vas a ir enterando. Así, ¿viste cuando Daddy dice una CONADEP? Bueno, cuando se sepa todo lo que pasó en estos 4 años, es muy grave, es muy grave. La gente que no te lo contó fue cómplice de esas barbaridades que se han hecho. Y esto que está contando es algo que va a estar mucho tiempo en los medios de comunicación cuando haya una mayor libertad de expresión en la Argentina. Así como en Soledad empezó Ariel Jalada a contar lo del correo y hay un momento que desborda los diques y lo saben todos, esto que estamos hablando ahora va a tener una gravedad institucional muy grande. Además, que te persiga la UIF es bravo. Claro. O sea, insisto, la Oficina Anticorrupción es algo que habrá que discutir en el futuro, es otro tema, pero no tiene el poder para meterse en los lugares que no te tiene digo que los tipos te embargan la guita por directamente. Eso, o sea, te pueden hacer un agujero importante. Claro. Articula información de la AFIP, del Banco Central, de Migraciones. Claro. Está por encima de todos esos organismos y articula información, podemos ser más sensible del país. Claro. Ahora vamos a mostrarles unos casos que relevó Franco y quiénes son los que están a cargo de esto, porque también hay que ver quiénes son los funcionarios que estuvieron a cargo de esto. Pero decía, advirtió también Gabriel Pérez Barberá. Pérez Barberá era el fiscal a cargo de la Procelac, que era la Fiscalía contra el lavado de dinero, y escribió en 2017, textual: la Unidad de Información Financiera y en parte la AFIP están promoviendo una serie de flexibilizaciones en los controles del sector financiero que pueden terminar transformando a la Argentina en una plaza atractiva para los lavadores de activos. ¿Qué es lo que se suele decir siempre del narcotráfico, ¿no? Están los lugares en donde se cultiva, están los lugares donde se hace y están los lugares donde se lava. Que son lugares peligrosísimos en el mundo. Sí. Sobre eso se avanzó acá mientras te decían que luchaban contra el narcotráfico. Exactamente. Vamos a ver 2 cosas ahora en lo que va a mostrar Franco. Una que tiene que ver con cómo se flexibilizaron los controles y otra cómo se utilizó a la UIF para perseguir a la oposición. Y arrancamos, estuvimos hablando con varios trabajadores, ex trabajadores, gente que pasó por ahí. Hay mucho miedo de hablar. A pesar del resultado de las PASO, sigue habiendo mucho miedo de hablar de estos temas. Y tenemos el testimonio para arrancar, para que se entienda de dónde viene de un ex analista de la UIF, que se llama Nicolás Gómez, que nos decía lo siguiente. Emitió una serie de resoluciones que regulan a los sujetos obligados, en los cuales les da la capacidad de autorregularse. Y esto hay que pensarlo con la reducción o prácticamente el desmantelamiento absoluto del sector de supervisión, lo cual le da una gravedad importante a todo el asunto, porque esto es: yo dejo de controlar, te doy a vos la responsabilidad y ni siquiera tengo un organismo, un área para salir a ver si lo que el sujeto está haciendo está bien. Respecto de la discrecionalidad con la que se maneja la actual conducción de la Unidad de Información Financiera, tiene que ver con la actuación ante la justicia. De esto puede dar fe cualquier magistrado, ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público, en los cuales, ante solicitudes de información o de análisis por parte de la Unidad de Información Financiera en las que no esté involucrado algún funcionario de la anterior gestión, estos informes suelen ser
pobres, excesivamente pobres, mientras que por otro lado, si el involucrado o el analizado o analizada tiene que ver con funcionarios de la anterior gestión, se suelen observar análisis o informes muchísimo más profundos, rigurosos. Pensá que todo esto estuvo escondido atrás de medios de comunicación que se pasaron los 4 años diciendo que los anteriores eran unos ladrones. Sí. Mientras tanto, estos tipos hacían cosas como transformar al país en un lugar de lavado de dinero. ¿No? Además de lavar la misma guita que estaban haciendo los funcionarios de manera ilegal, sí, se convierte en un lugar donde cualquiera puede lavar, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a contar 4 casos de persecución. Ajá. Hablamos con empleados y ex empleados de la UIF. Todos pidieron reserva de su identidad, según la ley que legisla sobre la UIF. Hay penas para quienes, bueno, revelen secretos de la entidad, penas que van de 6 meses de prisión a 3 años, con lo cual, bueno, mantuvimos el secreto. Pero los casos son tremendos. Esto es el Poder Ejecutivo, es decir, cuando nosotros te contamos cosas de Arribas, es Macri. Cuando te contamos cosas de la UIF, es Macri, ¿sí? Recordá que cada vez hay más gente que dice, a mí me pidió Macri que haga esto. Fabián de Sousa, que esta semana va a salir, declaró ante la justicia diciendo, a mí Macri me exigió que tenía que perseguir a Cristina, que si no me sacaba el canal. Es decir, fue Macri, guarda. Bueno, y el primer caso que vamos a relatar tiene que ver con una persona que trabajaba en lo que se conoce como Dirección de Asuntos Jurídicos. Ajá. Y ahí nos contó cómo le bajaban línea para investigar a exfuncionarios o dirigentes kirchneristas. Textualmente lo que nos dijo es que Agustín Biancardi, que es el director de Asuntos Jurídicos, nos bajaba línea todas las mañanas. Nos pedía que busquemos noticias en portales como Infobae y Clarín para encontrar cosas contra funcionarios de la gestión K. Nos pedían que investiguemos y presentemos querellas por lavado, haya o no interés, solo para sumar causas por lavado de dinero contra exfuncionarios. Cuando dice haya o no interés, quiere decir haya o no algún acto ilícito, algo que llame la atención. Sí. ¿Sí? Que era lo que contaba Ari al principio. Debería ser automático, eso debería ser una computadora que dice si es ilícito o no. Cuando aparecían, cuando me persiguen a mí por 50.000 pesos, ¿no? O cuando persiguen acá por otros montos, digo, no es una computadora. Es alguien, por ahí está la orden de hacerlo, ¿no? Vos sabés que me acuerdo de los primeros meses, cuando Florencia me decía, papá, ¿no se embargaron la plata en la cuenta corriente? Decía, ¿cómo? No, la universidad de Federal, pero ¿cómo yo? Son 2 pesos, Flor, decía yo. Sí. Ahí está. Pero además yo lo viví en carne propia. Es impresionante esto que cuenta Franco, porque efectivamente pasaba así y partía de las autoridades. O sea, no solo del director de Asuntos Jurídicos, que es el tipo más importante de la parte operativa de un organismo como este. Partía de Mariano Federici, claro, que es el presidente de la UIF. Partía de María Eugenia Talerico, que es la vicepresidente. Y los tipos además lo tuiteaban. Y hay gente a la que procesaron con esto, ¿no? Aclarémoslo. No es nada más que te embarguen, sino que hay otros. Cuando vos te embargas, aclarás, qué sé yo, te lo suelta, te molestó el tipo y nada más. En estos casos, no. Pues mira, este es el Twitter de María Eugenia Talerico, @eugetale, ¿no? Es una funcionaria pública. Se pasa el día, por ejemplo, salen todos la otra casa de las preventivas que denuncia justicia. Esa es una nota del auxiliar de Fiscalía, Diego Cabot, que trabaja en La Nación. Bueno, hablando de Fiscalía. Sí, es el trabajo de él. Pero hay más, o sea, vos recorres, aún se preserva, el CCK se queja también por una nota del auxiliar Cabot sobre que Néstor Kirchner, ahí está Mariano Federici, la UIF de Argentina funciona de manera autónoma y no operativamente independiente, sin la mano de nadie. Se está quejando Federici, que alguien los acusó de funcionar bajo las órdenes. Tenemos más ahí tweets. Nada sorprende, así han gobernado siempre, el pueblo adormecido y sin memoria, el mapa del poder de Alberto Fernández. ¿Sí? Obra pública acá, casi 200 millones de dólares de sobreprecios en solo 5 licitaciones de las 51 que se están investigando. Y así es todo el día. La O y la UIF apelaron la falta de mérito de Cristina. O sea, los tipos perseguían desde lo legal y en los medios también. Lo hacían con entusiasmo, digamos. Sí. Y se pasan el día, digo, agarramos 4 o 5. Se pasan el día tuiteando notas de Clarín, Nación, Infobae, festejando esto que contaba Franco recién. Hagamos bulto. Hagamos bulto de, este funcionario tiene 10 causas, Cristina ya tiene 54, ya tenemos 75 funcionarios. Todo el tiempo haciendo bulto
pese a, como decía Franco, cuando no tienen información, igual van para adelante. Y la articulación mediática también, ¿no? Como era a partir de notas de Clarín, de Infobae, acá los vemos retuiteando. A ver, sale una nota con algo, ellos con eso persiguen y después vuelve a salir otra nota con la acción que hicieron ellos. Sí, que es totalmente secreta además. O sea, si vos buscas notas del trabajo de la UIF durante el kirchnerismo con algún dato sensible, en algún medio que puedan decir era cercano al kirchnerismo, no vas a encontrar. O sea, el nivel de secretismo que maneja un organismo de ese tipo. Claro, ¿sí? Es brutal. Y como la FIP, como todo el que se ocupe de cosas personales, ¿no? Sí, sí, sí. Privadas. Estamos viendo cómo buscaban, ¿no? Estamos recreando las notas de Infobae y de Clarín, tal como nos describía esta ex empleado de esta dirección. Ahora, también la misma fuente nos orientó para encontrar a Biancardi en el juicio por obra pública contra Cristina Fernández de Kirchner. Él se mostró al lado de Federici. Es decir, juntos podemos ver cómo después muchos de sus investigaciones terminan teniendo una persecución judicial concreta. Concreta. Digo, tenemos, ahí los vemos, a Biancardi, ahí atrás, y a Federici en el juicio por la obra pública. Recordemos cuál es este juicio, el primero emblemático, ¿no? Que quisieron llevar a Cristina en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral, que se peritaron solo 5 obras de las 51 obras. Ese Biancardi es el que acusan de bajar línea. Exactamente. ¿No? Y es el director jurídico, o sea, es el que arma la estrategia jurídica de la UIF para perseguir a Cristina en esta causa. Es de litigio penal, es los ROS que hablábamos, estos reportes de operaciones sospechosas, se hace un análisis de cada caso y se eleva a esa dirección y él después los lleva al Ministerio Público Fiscal. Los detengo un poco acá, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en los medios en este momento es, salen los presos K, le dan impunidad a Cristina, o sea, lo que vos vas a escuchar es una narración de lo que ocurrió que va a sostener el discurso de estos 4 años, ¿sí? Y nosotros, al mismo tiempo, vamos a estar contando cómo se armaron estas causas, quiénes fueron los protagonistas, y vamos a pedir justicia contra esos tipos que armaron las causas. Es decir, después de que se vaya Macri y que llegue Alberto, esta tensión, esta discusión va a existir. ¿Y por qué es tan importante? Porque se pedía memoria, verdad y justicia en su momento, para que no volviera a pasar. Es decir, para que no vuelvas a tener un gobierno neoliberal. Pero además, ¿por qué es tan importante? Porque te dije al principio, porque va a ser un gobierno con una tensión a su alrededor, el de Alberto, por una discusión muy fuerte sobre intereses. Entonces, los títulos, las causas que haya contra el kirchnerismo, contra el peronismo, van a seguir presionando al nuevo gobierno. Por eso nos importa tanto sacar la verdad a la luz sobre cómo se armaron estas causas. Exactamente, bueno, y lo tenemos a Federici opinando sobre el juicio de obra pública, porque allí opinó sobre el tema de los peritajes, que se habían peritado solo 5 obras de las 51. Lo tenemos, Juanpa. Mire, la causa se elevó a juicio sin las pericias, Con esas 5 pericias alcanza para mostrar el patrón que se repite. Podemos hacer 10, 20, 30, 50 pericias y el patrón va a ser exactamente el mismo. Por suerte estamos acá hoy con el inicio del juicio, que es lo que necesitábamos que ocurra. Bueno, lo dijo él, que era lo que necesitaban que ocurra, ¿no? Sí. Falta que dijera lo que me pidió el presidente que ocurra. Sí, sí. Además reconoce que no están las pericias. Claro. Que es lo que venimos diciendo desde que empezó este juicio. O sea, tienen 51 obras. De las 51 peritaron 5, en las 5 no encontraron nada. Las otras 40 y pico no las peritaron y fueron a un juicio igual. O sea, y lo reconoce él ahí a la salida del juicio. Esa fue la primera audiencia que fue él cuando fueron a buscar la foto de Cristina en el tribunal. Así y él es. fue. Y lo decía ante FM La Patriada. Es verdad. Bueno, y la UIF, además de perseguir a Cristina, también persiguió a Florencia Kirchner. ¿Por qué? Porque también querella en el juicio que es OTESUR y Los Sauces, en ambos, donde también se investiga a Cristina y a su familia por lavado de activos. Así que también podemos recordar qué decía Alberto Fernández respecto a esa persecución puntual. Yo les pido a todos y a todas, que no aflojen. Nada de esto es fácil para nosotros. Hoy acá tenía que estar Cristina y estoy yo, porque Cristina tiene que viajar 8.000 kilómetros a cuidar a su hija por imperio de la realidad que en la Argentina se vive. Y no podemos dejar que esto siga ocurriendo.
Cuando Alberto Fernández dice que Cristina tiene que viajar 8.000 kilómetros a ver a la hija por imperio de la realidad que vivimos, está diciendo, yo supongo que en algún momento lo va a decir con todas las palabras, que Cristina fue víctima de un sistema de persecución organizado por Macri, ¿sí? En complicidad con jueces, con fiscales, con la Embajada de los Estados Unidos, para impulsar un proyecto económico. Para eso tenían que demonizar, que perseguir a la oposición. Eso sigue ocurriendo, eso está vigente y eso puede volver a ocurrir de manera peor aún. ¿Sí? Argentina es un territorio en disputa dentro del contexto geopolítico, hay muchos intereses cruzados y esto sigue. El trabajo nuestro es tener la mayor libertad posible para poder mostrártelo, para que vos tengas esta información, porque este debate va a seguir. Cuando salgan, cuando a Cristina le saquen las causas de encima, van a decir, bueno, Alberto le dio la impunidad, Claro. ¿sí? En vez de decir, fue perseguida. La hija de Cristina está en Cuba, sin la hijita, sin la nieta. La nieta está acá, tiene problemas físicos de salud, tiene problemas psicológicos, está sin la madre, está sin la hija. Ese es el grado de persecución que ha sufrido la hija de la 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Como Héctor Timerman tenía que tratarse un cáncer en Estados Unidos y no podía salir del país por ese invento. Ese invento que sostuvieron todos, que ahora se están blanqueando. Novarecio la acusó de traición a la patria a Cristina y a Héctor Timerman. Digo, acá hubo un sistema de persecución gravísimo, gravísimo. Y eso te estamos mostrando hoy. Por favor, toma conciencia que no son datos así, no es un casito de corrupción. Esto es algo muy grave que ocurrió en un país como Argentina, que es un país inmensamente rico e inmensamente injusto. El segundo caso, bueno, le involucra a la dirigente social Milagro Sala, que estaba detenida. Así es. Y también podemos ver qué nos decía un ex empleado de la UIF. En el caso de Milagro Sala, el direccionamiento fue muy evidente. A un analista le indicaron que analizara sus expedientes. Por su nivel de riesgo no deberían haber sido analizados, pero por decisión de la nueva gestión se procedió a analizar un ROS que eran de color verde, es decir, que no correspondía analizarlos en función a su riesgo, el cual era bajo o nulo. Es gravísimo esto, ¿eh? Es gravísimo. Es decir, la computadora te dice, es color verde, acá no hay nada que investigar. Y hay un funcionario que lo está diciendo obviamente en off, ¿sí? Porque el tipo no puede dar la cara hoy en la Argentina, que dice, a mí me dieron la orden de meterme. Es decir, Milagro Sala fue perseguida y están empezando a aparecer las pruebas, los tipos que lo cuentan, ¿sí? Ahí tenemos una placa para ver cuándo comienza o cuándo no comienza a investigar la UIF. Cuando es de color verde, no amerita, no tiene riesgo, no amerita ser investigado. Claro. Este relato se aboca a un hecho de 2016, que es cuando Felici ya estaba al frente, obviamente, de la UIF. ¿Y qué pasó ese mismo año, 2016? Se realizaron 2 allanamientos en la sede de la Tupac Amaru. 2016 tenemos este relato, 2016 los allanamientos. La causa por lavado empezó en 2017. Después, obviamente, ahí hubo... Claro. Un nuevo allanamiento en la sede de la Tupac Amaru. ¿Vos pensás que son muertos civiles estas personas? Milagro Sala, después de toda la obra que hizo, hoy en Jujuy pierde las elecciones, gana Morales, gana el perseguidor. ¿Se entiende? La gente está convencida y nosotros te estamos mostrando las pruebas de que se la armaron a Milagro Sala. Se la armaron. La importancia del rol de los medios, ¿no? En todo este... Yo me acuerdo de Animales Sueltos mostrando a gente que trabajaba con Milagro Sala yendo al banco a sacar plata, como puede ir cualquiera a sacar plata. Y lo mostraban como que era un robo, como cuando mostraron la plata que tenía Florencia en la caja de seguridad y lo mostraban como que era robada, era la plata de ella, es la herencia del padre. Sí. Pero insisto con lo que decíamos al principio. Hagamos memoria, ¿no? Digo, Intratables, Animales Sueltos, todos los DTN, todos. A ver, ponen. Otro circuito de lavado de dinero de la obra pública hacia a la familia. Conocen las triquiñuelas del sistema, que saben dónde esconderse y esperar. La causa Los Sauces y Otesur, ambas que se investiga a la expresidenta y sus hijos por lavado de dinero. Cristina, usted recibió vueltas con dólares. Lo que supone todo el mundo con sentido común y la justicia es que cuando vos ocupas un hotel con fantasmas estás lavando dinero. Esta mañana, el fiscal Guillermo Marijuán confirmó que investigan a Cristina Kirchner por lavado de dinero.
Bueno, estos tipos, yo veo que ahora la gente se olvida, ¿no? Zunino la persiguió a Cristina y ahora se está blanqueando. Tenemos, vos ponías la radio de Telman y las 3 horas hablaba de Cristina. Las 3 horas durante 3 o 4 años. Y repetía todas estas cosas que eran mentiras, que eran causas armadas. Nunca se preocupó por averiguar si eran armadas. De hecho, cuando me entrevistaba a mí, yo decía que eran armadas, el tipo me basureaba. Digo, está lleno de personas que llevaron esto a cabo. La gente está presa. Se comió todo el gobierno de Macri presa. Milagros Sala está presa desde enero del 2016 hasta el día de hoy, sin ninguna condena firme. Mira, yo la fui a ver a Milagro un año antes de ir presa. Y después la fuimos a ver a la cárcel, a Milagro. No sabés el deterioro que tenía esa mujer, el daño que le hicieron a Milagros Sala. La hicieron bolsa. Y a las compañeras de Milagros Sala, que las torturaron. ¿No? Bueno, estos tipos son. Y este organismo fue parte, como decía Franco, de la persecución. Es increíble el off que acabamos de ver, en donde una persona dice no correspondía y me mandaron a... Te repito esto es una matriz de riesgo que es automática. Claro. Que está validada por el mundo y por las distintas WIF del mundo que están agrupadas en algo que se llama el Grupo Egmont. En ese lugar comparten información con organismos antilavado de todo el mundo. A Milagros Sala le daba verde. Y los tipos agarraron y como era Milagros Sala, le dijeron, no, como da verde, investigala igual. ¿Sí? Es tremendo. O sea, y es, insisto, a ellos mismos que tendrían que estar investigándolos a ellos. Vamos a ver quiénes son. Pero en vez de investigarse a ellos, fueron a perseguir a Milagro, que sigue presa. El tercer capítulo ya es un capítulo internacional. ¿Por qué? Porque incluye a Venezuela. ¿De qué se trata? De un caso en el que está claramente vinculado el rol del gobierno, de la UIF y de la Embajada de los Estados Unidos. A ver, a la UIF la que le informan son los sujetos obligados. Esto es la AFIP, bancos, contadores. ¿Qué hizo la UIF? Emitió un comunicado a todos los sujetos obligados solicitando que le informen, ahí vemos el documento que es de agosto de 2017, bueno, lo que dice es que en el marco de los compromisos de cooperación internacional asumidos por la UIF, se emite la presente alerta a fin de ponerlo en conocimiento, en su carácter sujeto obligado, como decíamos, de las decisiones adoptadas los días 26 y 31 de julio de 2017 por la Office of Foreign Assets Control, OFAC, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, de sancionar y congelar las cuentas y bienes de una lista de 14 personas de nacionalidad venezolana. Bueno, allí estaba el presidente Maduro y otros funcionarios y dirigentes venezolanos. Mirá vos. Con lujo de detalles. No había ninguna razón para que ellos sean investigados en Argentina por esa situación. No, bueno, es que la persecución es internacional, está claro. Y Argentina, la Argentina de Macri es un miembro entusiasta de esa... ¿Cómo? ¿No? Sí. Claro. Sí. Casi sobreactuando. Son asiduos a los festejos en la embajada del 4 de julio. Bueno, el embajador norteamericano cumple un papel importante, ¿no? En todo ese esquema. Y vamos a un cuarto caso. El cuarto caso tiene que ver ya con la UIF, o cómo la UIF dejó de investigar a los bancos. Dejó de investigar a los bancos y el escándalo, por ejemplo, de los Panama Papers, que es un caso que a la UIF ameritaba que investigue. Bueno, esto es otro off, ¿no? Este es otro empleado que te dice a vos. Otro empleado, que nos cuenta cómo, con tal de perseguir opositores, se dejaron de seguir las querellas iniciadas por la gestión anterior de evasión impositiva y fuga de capitales que involucran a grandes bancos y poderosos, como el JP Morgan, el Banco Paribas y el HSBC. Tampoco la UIF se metió en un caso brutal de lavado como es el de los Panama Papers. Este es el nivel de podredumbre que hubo en estos 4 años en Argentina, ¿no? O sea, se tapó realmente el lavado de dinero, los grandes negociados que hubo, y se persiguió. El mismo organismo sirvió para las dos cosas. Sí. Exactamente. Exactamente, es que el gobierno de Macri flexibilizó mucho lo que es el control de lavado de activos en determinadas cuestiones. Hablamos con el ex titular de la UIF, con José Pepe Batel, sobre la cuestión. A ver. Esta administración utilizó como arma política y de persecución a la UIF para iniciar investigaciones y ser querellante. De hecho, lo que se conoce públicamente es todas las querellas contra exfuncionarios y contra la Cristina Fernández de Kirchner, digamos, junto con la Oficina Anticorrupción. O sea, fue un instrumento de uso político. Las cuestiones que uno puede ver de ellos es una especie de relajamiento del funcionamiento del sistema antilavado que habíamos
hecho nosotros, todo ese sistema lo desguazaron. Y en realidad se dedicaron a acción política, digamos, y a las querellas en contra de la oposición. Y el Banco Central, por otro lado, eliminó los informes previos que tenían que hacer los operadores del sistema de casas de cambio. En el momento de, digamos, facilitar la integración financiera, en realidad lo que están facilitando es la posibilidad de esconder los datos principales de la identificación de los propietarios en última instancia y camino hacia un Delaware en Buenos Aires. Un Delaware en Buenos Aires. Sí. Qué impresionante, de paso, la poca bola que le dieron los medios a lo que publicamos aquí y en el cohete a la luna sobre el intento que por ahora se frenó de transformar Buenos Aires en una guarida Sí, lo fiscal. intentaron, por ahora se frenó, pero la gente no se enteró de nada. No. Va, a no ser que hayan visto el destape Claro. y leído el cohete. Como decías, Batela, hicieron un desguace. Bueno, ¿de qué se trató ese desguace? De un cambio de las reglas de juego. Y eso lo podemos ver en distintas resoluciones que se fueron emitiendo. Por ejemplo, ahí tenemos algunas placas. A ver, una resolución es la 92-2016, por la cual ya no se investigan los blanqueos, o la 30E/2017, por la cual las entidades financieras controlan menos, o la 97/2018, que es por la cual el Banco Central ya no está obligado a reportar a la UIF, o la 155/2018, que delega el control a los controlados, al propio sistema. Digo, vamos a citar un solo caso, la del sinceramiento fiscal, la primera, la 92/2016. Por esta resolución, los sujetos obligados, que son los que realizan el primer control de lavado y generan reportes por inusualidades, no generarán los mismos correspondientes a los blanqueos al eliminar como operación inusual la evasión impositiva. Porque, ¿qué hicieron? Se soslayó la evasión impositiva como delito precedente de lavado. Se investigaba narcotráfico, se investigaba corrupción, pero la evasión impositiva, a ver, que es en la que está Macri y sus principales amigos. Y es convertir, es lavar la plata negra, la plata sucia la lavás. Pero además, cuando está demostrado a nivel mundial que la gran mayoría de la guita en guaridas fiscales viene de evasión. Claro. No viene de narcotráfico, de venta de armas, pues justamente buena parte de eso no se lava porque es imposible de hacer. Claro. Buena parte que es la especialidad de Macri. Macri no vende armas, no hace las otras cosas, hace eso. Bueno, hablamos. a ver, por ahora. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora no lo encontramos ahí. Y fue uno de los blanqueos más grandes de la historia argentina, el de Macri. Claro. Digamos, eso todas las fuentes coinciden en que fue uno de los más grandes de la historia argentina. Ahora, bueno, podemos ir también a ver quiénes son los que están a cargo de la UIF. Lo mencionábamos recién, quiénes son Federici, quién es María Eugenia Talerico. Ahí los habíamos visto, ¿no? El zorro a cuidar el gallinero, los zorros. Mariano Federici, sí, el presidente de la Unidad de Información Financiera, ex asesor del FMI. Digo, cuando hablamos de las relaciones también que nos han mantenido y de dónde vienen de ahí. Consejero de la Fundación Fininti vinculado a Martó. Me quiero detener esto porque es importante. Fininti es una fundación manejada por Félix Martó, que es el que se ve ahí abajo. ¿Te acordás que hace poco apareció Bonadío en público en un acto que hicieron justamente sobre lavado de dinero? Lo organizaba Félix Martó. Y es parte, hay todo un esquema en la Argentina de lo que ellos llaman prevención de lavado, que en realidad son los que organizan el lavado de dinero, que gira alrededor de Félix Martó. Y Félix Martó organiza seminarios a través de esa fundación, tiene una cátedra en la UBA incluso, y van a dar clases siempre los mismos. Federici, Bonadío, fue a dar incluso una clase Wiñaski alguna vez, Santoro, Ese gordo sí que no se lava. El fiscal Ple. Cuando vos ves en todo ese entorno, por eso es importante ponerlo ahí. Vinculado a Félix Martó significa que está vinculado a todo ese entramado de Bonadíos, Montotos, Wiñaskis, Santoros, Ples, los fiscales de Comodoro Pi. O sea, es ese entramado el que está detrás de Mariano Federici. Y la otra, María Eugenia Talerico, es ex abogada del HSBC, esto que decía Franco de que ya no se investiga. Claro. Y bueno, no se investiga porque ella está ahí. ¿Te acordás de las 4.000 cuentas del HSBC? Lo hicimos en C5N, ¿no? Se dejó de investigar. Cuando ella era abogada del oficial de cumplimiento del HSBC, el HSBC tenía un oficial que tenía que reportar las cosas. Ella era la abogada de él porque el HSBC no reportaba. Claro. Como abogada de él dijo, la UIF no tiene que investigar esto. Como abogada de él, ¿sí? Y vinculada a Será Justicia. Será Justicia es el sello de goma que tiene el colegio de la City, del colegio de la calle Montevideo, que son los abogados de las grandes empresas, ¿sí? Tienen un sello de goma que se llama Será Justicia, que es con el cual han perseguido también una cantidad importante de funcionarios, por ejemplo, Gil Carbó. Así es.
que Gil Carbó se metía con estos temas y desde este sello de goma que es Será Justicia, digo, para que se entienda bien quiénes son los personajes que están a cargo de este organismo. Y mencionar lo de las 40 cuentas del HSBC. Bueno, cuando asumieron Felici y Telerico, echaron a la persona que estaba investigando justamente ese caso. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Sí, Echaron 90 personas. sí. Pero que era uno de los casos más fuertes de Argentina en ese momento de lavado. Sí, el claro. de HSBC, ¿no? Y había una cantidad de información. Había una denuncia tremenda. internacional, venía de Francia, era muy fuerte. Sí. Bueno, y para cerrar, a ver, la UIF lo que hizo fue actuar como querellante en infinidad de causas contra exfuncionarios. Lo mismo que la Oficina Anticorrupción. Nosotros ya hicimos en su momento un relevamiento donde de los 19 casos, 20 casos en realidad, donde intervino Laura Alonso como querellante, 19 fueron contra exfuncionarios kirchneristas y uno solo contra un personaje de Cambiemos que fue arriba de una causa que no prosperó. Claro. Bueno, la UIF y la OA actuaron en tándem, claramente para perseguir a funcionarios kirchneristas. Mirá, lo que se viene es una fortísima guerra de intereses. Nos pasa por primera vez en la historia que la batalla, en vez de contarla a los ganadores, lo cuentan los perdedores. Clarín, La Nación, los que defendieron a la derecha y perdieron las elecciones, están narrando. Ellos dicen que salen los presos K. Nosotros te mostramos cómo les armaron las causas y cómo al mismo tiempo transformaron a Argentina en un país, entre otras cosas, de lavado. Esa batalla cultural hoy está más vigente que nunca y es más fuerte que nunca. Alguna vez le dijimos nunca más a la dictadura, pero la dictadura era una forma de imponer el neoliberalismo. Lo que tenemos que decirle de una vez por todas es nunca más al neoliberalismo. Y eso se gana con una batalla cultural. Ya no hay más golpes. Ya no hay más golpes. Hay guerras culturales, hay guerras informativas. Y vos sabés de qué lado de la guerra estamos nosotros.